Contar con su fiel presencia, seguimos adorando, seguimos exaltando, seguimos bendiciendo su santísimo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Cerrá tus ojos y decirle: Señor, háblame, enséñame, Señor, cortejame en tu amor, rodeame con tus brazos y ministrame con el amor de tu Espíritu Santo. Señor Dios eterno, ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor, que estés en el control, sabio Dios, y enciendas la luz, Dios mío, y des entendimiento tuyo a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y todos digamos amén. Leemos entonces la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 1, dice así en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vamos al versículo 8 más. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Señor, gracias por esta bendita ley, por esta bendita palabra. Señor, enséñala a nuestra alma, escríbela, Señor, con tu dedo en nuestro corazón, y hazte conocible y revelado, Dios, a nuestras pupilas, a nuestros ojos espirituales, Señor, que te podamos ver y contemplar, admirar y seguir también en tus sabios y santos consejos. Te lo pedimos, Dios. Y todos gritamos amén. Aleluya. Hermanos, tomen asiento. Los que estuvieron ayer se dan cuenta que es una continuación, y así queremos ir y vamos a ir todos los días, Dios mediante, a lo largo de toda esta semana, hasta el domingo inclusive, donde el tema es uno. Las predicaciones van a ser diferentes, tomándolas Dios de diferentes puntos de partida, pero teniendo un mismo contexto y mismo contenido, en lo relacionado, hermanos, a cómo alcanzar las promesas de Dios. Ayer damos introducción a este tema diciendo que para que los judíos alcanzaran la promesa, justamente, valga la redundancia, de la tierra prometida, solo a ellos les separaban 11 días de camino a pie,
pero la tardanza por la demora, diríamos, de respuesta de ellos en su corazón a Dios, les llevó lo que hubiera sido 11 días, les llevó 40 años, toda una generación, toda una vida. Es decir, nosotros, como ellos, podemos tener delante de nosotros grandísimas promesas, pero depende mucho de tu marcha, depende mucho de cómo estés andando espiritualmente, cómo esté tu conducción de vida y cómo seas. También a la luz de este otro ejemplo, que tiene que ver, este pasaje, como habrán visto, tiene que ver con la promesa, que es el tema nuestro, la promesa, dice este pasaje, del advenimiento del Señor. Él ha prometido volver, la promesa del advenimiento, Él ha prometido volver por segunda vez. En definitiva, es una abundante y vasta definición de cómo alcanzar la promesa, en este caso bíblico y literal, cómo alcanzar la promesa del rapto de la iglesia, del advenimiento, de la segunda venida de Cristo. En definitiva, también nos es y nos va a ser este pasaje como una carta de navegación para alcanzar todas las demás promesas. Porque si podemos, a través de este lineamiento de consejos, si podemos alcanzar la promesa del advenimiento de Cristo, también todas las demás promesas que comparadas con esas son pequeñas, aunque son todas tan grandes, ¿no? ¿Cuántos tienen grandes promesas de Dios en espera dentro de sus almas? Levanten la mano. Yo levanto mis manos, mis pies y todo. Yo estoy lleno de promesas de Dios. Dios se ha encargado de llenar nuestras vidas de esperanza y de promesas. Pero tenemos que saber caminar hacia ellas. No sea que nos tome 40 años. Que nos tome las 11 jornadas mínimas necesarias. Y si fuera posible menos. Porque en estos días yo hablaba con alguien por ahí y le decía, es que en verdad aún podemos llegar a apresurar el cumplimiento de las promesas de Dios. No las 11 jornadas, sino menos tiempo. ¿Se acuerdan el ejemplo de esa fe, de esa María, la Virgen María, que tuvo tremenda fe, luego de haber tenido a Jesús también? Y cómo ella, en la boda de Caná, cuando Jesús le dijo, no es ahora mi tiempo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no es mi tiempo. Igual, ante la insistencia y la fe de esa mujer de fe, entonces, aunque no era su tiempo, el Señor transformó igualmente el agua en vino. Se adelantó, no era el tiempo. Es decir, nos puede pasar que lleguemos justo a tiempo a las promesas de Dios cumplidas en nosotros. Puede pasar que se atrase tanto que justamente venga primero la promesa del advenimiento de Cristo, que venga Cristo antes que el cumplimiento de tus promesas. O puede pasar que te conduzcas tan bien en las cosas de Dios que las cosas se apresuren a su cumplimiento. Amén. Y cuando se trata justamente, y ahora volvemos la mirada a la segunda epístola de Pedro, cuando se trata justamente de alcanzar la promesa del advenimiento, pero la vamos a aplicar a todas las demás promesas, en este asunto de prepararlos y de tenerlos a ellos en carrera para esto, se nos dice desde el versículo 1 que habían esto de parte de Dios y a través de la pluma, diríamos así, del que escribía, que era el apóstol Pedro, insistencia en este asunto. Dice tanto así que, versículo 1 dice, es la segunda carta que os escribo. Es la segunda vez que, ¿qué quería él? Despertar con exhortación el entendimiento de ellos. Como que hay insistencia porque puede haber olvido, como que tiene que haber un acto recordatorio, porque por ahí se escuchan, se reciben las promesas en algún momento de la vida y después el aletargamiento, el olvido, el dejarlas atrás, el echarlas a las espaldas. Pero en esa casi, y nadie se ofenda, ¿no? Pero dormidera espiritual, ¿no? Porque dice, es la segunda carta que os escribo para despertar, dice, con exhortación.
en esa soñolencia que a veces se pueda caer, digamos casi quedarse en el olvido de las promesas recibidas por Dios, la insistencia, más que del apóstol, ¿no?, del Espíritu Santo, para que ellos sí se mantuvieran alertas y se mantuvieran preparados e hicieran las cosas de tal manera que alcanzaran el advenimiento, alcanzaran el cumplimiento de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fue necesario, número uno, ya dijimos, insistencia, por segunda vez por lo menos. Fue necesario también, dice, exhortación, como un sacudimiento de sacarlos a ellos de sí mismos, de cómo ellos habían quedado quizás en ese letargo de no hacer mucho o casi que nada, por aquello que se les vuelve a recordar que era promesa, para que ellos estuvieran de tal manera que la alcanzaran la promesa. Pero no solamente que la alcanzaran, sino en lo sencillo nada más de que no se olvidaran por lo menos de las promesas. Porque todo este exhorto, ¿no?, de una vez más, de una segunda carta, despertando exhortación, era, dice el versículo 2, para que se acordaran, para que tuvieran memoria. El Señor quiere hacerte recordar, quiere darte un recordatorio en este momento, quiere hacerte sonar una alarma, así como ese pone un recordatorio en el celular y te suena una musiquita especial, una alarma de recordatorio de promesas. ¿Y por qué esto, Dios? Porque a Él le gusta prometer y le gusta cumplir lo prometido. Él quiere cumplir lo que te prometió, aleluya, no quiere que te lo olvides. Y quiere despertar con exhortación el entendimiento en estas cosas y que tengamos memoria. Que tengas memoria, y tenés que ir un poco en el curso del tiempo para atrás, dice el versículo 2, de lo que antes fue dicho. En el caso, cada uno tendrá que hacer el viaje en el tiempo que tenga que hacer hacia atrás, ¿no? Poner marcha atrás en el tiempo, mirar por el espejo retrovisor y mirar desde a dónde y cuán lejos, no importa, porque para Dios no existe el tiempo. Para Dios es el mismo hoy, es lo mismo ayer y es lo mismo la eternidad. Dios vive en un eterno hoy. Él es el gran yo soy de hoy y de siempre. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer memoria de las palabras que fueron dichas antes. ¿Dichas de qué maneras, no? Bueno, acá están los ejemplos. A veces Dios da promesas a través de profetas, ¿no? Me gusta la creación, dice santos profetas, ¿no? Porque no a todo aquel que diga, si dice el Señor, le vas a prestar oído y atención y corazón. El profeta tiene que ser un santo hombre de Dios. Una persona santa y santificada. Santos profetas pueden ser y son usados muchas veces para alcanzarnos, para arrimarnos promesas de Dios. En estos días yo les contaba, en el transcurso del culto, estuve el domingo pasado allí en el aniversario de una iglesia en Playa Pascual y me comentaba a modo de testimonio, ¿no?, de alguien que ahora, en estos últimos años, abrió una iglesia ahí en Playa Pascual. Ese alguien, yo ni me acordaba, pero dice que le había contado a esta persona que me hablaba de estas cosas, que en una ocasión que había sido yo invitado a cierta iglesia a visitar, no sé en qué lugar, qué pastor, qué ministerio, ni lo recuerdo, dice que él estaba ahí como una persona de esas que caen casi que por accidente en un culto, ¿no? Que no tienen el más mínimo interés y simplemente están ahí y como que llovido del cielo, ¿no? Y de repente encontrándose con todo eso que tipifica lo que es normalmente